Hola, hola. Bueno, aquí quiero compartirles cómo yo estoy preparando la clase para los alumnos del colegio secundario 2 de abril, alumnos de quinto año. Y bueno, aquí quiero compartirles que esto, por ejemplo, que están observando es un rotafolio. La idea es ir pasando a medida que voy comentando para que ellos puedan comprender mejor. Considero que las imágenes ayudan y las letras grandes ayudan a que el alumno capte la información. Bueno, la idea es ir corriendo a medida que vamos hablando. Vamos a tratar varios temas, el por qué se ocasionan las caries, por qué se enferma el diente, qué pasa si la caries progresa. Bueno, todo esto vamos a ir viéndolo el día de la clase. Y también vamos a hacer hincapié en qué alimentos cariogénicos uno los va a recomendar a los alumnos para que evitemos, por ejemplo, las gaseosas, evitar también el helado, las golosinas. Lo vamos a ver también en inglés, así que la idea es relacionar tanto el inglés como la odontología. Y como están viendo aquí, vamos a centrarnos en lo que es la boca. Esta imagen refleja lo que vamos a tratar en la clase sobre el sistema estomatognático, cómo está constituido, que los chicos puedan aprender qué es una encía, cómo debe ser una encía sana y cuándo me voy a dar cuenta que mi encía está enferma, los diferentes elementos dentarios, sus nombres y la función que cumple cada uno y qué sucede cuando pierdo o me falta un diente. Bueno, ellos van a aprender cuáles son las consecuencias que me ocasiona la pérdida del elemento dentario. Algo también que he preparado es construir este cigarrillo para que los alumnos puedan comprender lo perjudicial que es el fumar. Y por supuesto, ya la mayoría sabe que provoca un daño el cigarrillo en el organismo, pero lo que me gustaría que los alumnos aprendan en la clase son las consecuencias, qué es lo que ocasiona en la boca. Bueno, la propuesta es que ellos van a ir viendo cada palabrita que están observando aquí sobre lo que ocasiona el cigarrillo en la boca específicamente. Hay un punto clave que es el tema del cáncer bucal, que queremos también poner énfasis del cuidado para evitar que lleguemos a eso. Así que bueno, va a ser un momento de información, un momento también de entretenimiento, como les decía. Así que estamos preparando todo esto para la clase de inglés odontológico. Good afternoon, children. Bueno, bienvenidos. Aquí vamos a comenzar una clase especial porque vamos a relacionar lo que es la odontología con inglés. Aquí está la profe Carla, que nos da este espacio, a quien le agradecemos. Estamos en el colegio secundario 2 de abril de la ciudad capital de Santiago del Estero con los alumnos de quinto que van a saludar y que están felices de tener esta clase que va a ser muy informativa, pero vamos a recordar primero algunas cosas que quisiera decirles, como por ejemplo esto que es una coca, una gaseosa, que en inglés se dice soda. ¿Estamos? Por aquí también tenemos helado, que es ice cream.
¿Estamos? Y por otro lado, tenemos los dulces, que son candies, sweets. ¿Estamos? ¿Se animan a repetir esto que acabamos de ver? ¿Qué es esto? Muy bien. Bueno, como verán, esto que yo les estoy mostrando son cariogénicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen alto contenido de azúcares y que me generan caries, una de las enfermedades más prevalentes de la boca. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se forman las caries, que es una de las enfermedades bucales más prevalentes? Bueno, se forma primero porque si cuando yo consumo alto contenido de azúcar y la falta de higiene bucal, eso me genera lo que se denomina, que estamos viendo aquí, que es placa bacteriana. Ustedes cuando consumen algo, si no se cepillan los dientes, se forma la placa bacteriana y como está bien representada aquí, son bacterias, es un conjunto de bacterias que ya están en la boca, pero que al no removerla con el cepillo, quedan ahí en el diente. Y si queda en el diente, con el pasar de los días y de los meses, lo que ocasiona esta placa bacteriana es que el diente se enferme. Y como están viendo ahí en la imagen, el diente enfermo es un diente triste. ¿Por qué? Porque me produce dolor. Muchas veces depende hasta qué punto llega la caries, voy a tener un dolor intenso. Pero ya lo vamos a ver después con imágenes. ¿Cuáles son los estadios del desarrollo de una caries? Entonces, la caries es una enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque son los microorganismos, las bacterias, los que producen la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa? Además, si yo dejo pasar y avanzar la caries, se me puede producir esto que muchas veces en los pacientes no les llama mucho la atención. Ven una pelotita, pero como no duele, entonces no voy al odontólogo, porque también hay un cierto temor por ir al odontólogo y lo dejo pasar. Pero ahí ya estamos hablando de que la caries ha avanzado mucho a nivel de lo que es la raíz, y entonces el organismo reacciona inflamando esa encía y provocándome ese absceso o el famoso flemón dental, que muchos lo nombran, y que es un acúmulo de pus. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya está todo infectado. Y eso hay que tratarlo, porque si yo lo dejo pasar, puedo morir. Un humano, escuchen bien, puede morir por una infección al no estar tratado. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque esto puede ir por otras vías y llegar a ocasionarme una infección mucho más grave, que no solo queda a nivel dentario. Estamos hablando a nivel sistémico. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la placa bacteriana no se remueve, muchas veces se produce esto que están viendo aquí en esta imagen, que es el sarro o cálculo dental. ¿Eso qué es? Una placa bacteriana mineralizada, dura como una piedra, tiene muchos minerales. Hay muchos que tienen y lo dejan pasar, no se saca, no se lo elimina porque no molesta, no duele. Pero cuando esto sigue pasando, el transcurrir de los días y años, empieza a generar el famoso mal aliento, que en odontología lo denominamos halitosis. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda siempre al paciente? Hacerse una limpieza dental cada 6 meses para que esto no se forme y no se endurezca, porque cuando tenemos que intervenir cuesta y hay que remover con aparatos, y bueno, ahí es donde el paciente muchas veces le tiene como cierto temor, ¿sí? Pero ya al observar este color, muchas veces se transforma en un color negruzco, verduzco ese sarro. Entonces estamos hablando ya que empezó a avanzar esta enfermedad, que si no lo elimino, esto no va a salir con cepillado. Sí o sí tiene que hacerse una limpieza.
si no lo elimino, llega a lo que es hueso y ahí empieza a afectar el periodonto de inserción, provocándome una enfermedad periodontal. ¿Cómo inicia lo que es la enfermedad periodontal? Bueno, al principio inicia con esto que se llama gingivitis. La famosa gingivitis que en las propagandas, en la televisión, nos dicen que es cuando sangran las encías, ¿sí? Yo al cepillarme los dientes escupo y veo sangre. Eso no es normal. Entonces ahí ya es un síntoma, una alarma que me está diciendo, che, hay algo aquí que no está bien. ¿Y por qué no está bien? Porque esa encía está enferma, como la están viendo en la imagen ahí del dientecito, está muy triste. ¿Por qué? Porque ha llegado, las bacterias están ahí presentes por debajo de la encía. ¿Y por qué se produce la gingivitis? Cuando yo no me cepillo los dientes, la placa empieza a acumularse por debajo de la encía, ocasionándome un bolsillito. Y ese bolsillito es la inflamación, que es la manera como reacciona mi organismo, diciéndome aquí algo está andando mal. Entonces, la voy a ver como una encía roja, inflamada y sangrante. Entonces, si ustedes ven a alguna persona o si les pasa a ustedes de que la encía sangra, de que está inflamada, que no es el color rosado normal, ya me está diciendo que hay una enfermedad. Y esta enfermedad se llama gingivitis. ¿Cómo puedo prevenir esto? Bueno, aquí la palabra me lo está diciendo, con el cepillo. Con el cepillo puedo hacer maravillas, pero tengo que saber usar el cepillo. Es decir, ¿cómo yo me voy a cepillar? La mayoría no sabe cepillarse bien. Bueno, en un momento de la clase les voy a enseñar la técnica de cepillado, si Dios quiere, y van a ver cómo es la técnica del cepillado. Desde muy pequeño yo trato de enseñarles a los niños a cepillarse para que ellos puedan adquirir este hábito. El cepillado, ya lo vamos a hablar, cómo tiene que ser el cepillo, cuántas veces, la frecuencia, eso vamos a ir viendo, pero antes me gustaría decirles cómo se escribe cepillo en inglés. ¿Estamos? Vamos a anotar. Así se escribe cepillo en inglés. ¿Estamos? Esta palabrita es dientes. Bueno, cepillo de dientes, ¿sí? Ahora, ¿cómo tiene que ser ese cepillo? Bien, el cepillo tiene que tener un mango y una cabecita. Esto que ustedes están viendo es la cabecita del cepillo. El cepillo tiene que ser pequeño para que pueda llegar a las zonas posteriores. Cuando hablamos de las zonas posteriores, nos referimos a las muelas y a los premolares. Hasta ahí tiene que llegar el cepillo. Si es muy grande, nunca va a llegar. ¿Estamos? Entonces tiene que ser con una cabecita pequeñita y con cerdas suaves y blandas. ¿Para qué? Para que no me lastime lo que ustedes están viendo aquí, que es el rosado, que es la encía. Si son las cerdas duras o semiduras, me va a lesionar, me va a provocar lesiones. Entonces, cepillo, cabeza pequeña, cerdas suaves y blandas. Ahora escuchen bien. ¿Cuántas veces tiene que ser el cepillado? Como mínimo 4. 4 veces al día. Y escuchen bien. Después del desayuno, después del almuerzo, después de la merienda y después de la cena. Haciendo anamnesis de varios pacientes, les pregunto en qué momento se cepillan y me contestan solamente en la mañana y antes del desayuno. Y la verdad que no tiene mucho sentido, porque si en el desayuno yo consumo mate cocido, leche, media luna, facturas, pan, ¿qué sentido tiene cepillarme antes y después yo voy a consumir eso y así voy a con todo lo que es, todos los azúcares en la boca toda la mañana
a lo mejor trabajan o a lo mejor hacen un montón de cosas y no está cepillándose el paciente. Entonces ya en 45 minutos se forma lo que hablaba hace un rato, la placa bacteriana. Es decir, todo ese conjunto de bacterias se forma y si yo no lo remuevo, le doy chances a que se empiece a formar la caries. ¿Estamos? Bueno, aquí estamos viendo la imagen de la pasta dental. Depende de la edad, va a ser la cantidad que voy a usar de pasta. Y no es como la que nos venden las propagandas. Las propagandas nos dicen que echemos toda la pasta entera en todo el cepillo. Y no es así. Y escuchen, en el caso de ustedes que son adolescentes, jóvenes, tienen que usar una pasta con flúor de más de 1400 ppm de flúor. Eso tengo que observar, leo, me fijo en la cajita donde compran ustedes la pasta y me fijo que diga fluoruro. Si tiene más de 1400, esa es la ideal. Si tiene menos, no es la ideal porque no es la cantidad de flúor que necesita mis dientes para prevenir las caries. Y la cantidad de pasta que tengo que usar es la de un tamaño de lenteja. ¿Lo ubican en la lenteja? El tamaño de la lenteja, así es la cantidad de pasta que tengo que usar. ¿Sí? Ojo, a mí me ha pasado de que me han querido vender una pasta que ahora como que está muy de moda, la pasta libre de gluten y en eso que me fijo, tenía 900 ppm de flúor, o sea, muy bajito comparado a lo que yo estoy pidiendo. Ahora, ¿qué función tiene el flúor en los dientes? Lo que hace el flúor es justamente darle fortaleza, remineralizarlo al esmalte, que se forman unos cristales de hidroxiapatita que me ayude como una barrera contra los ácidos que producen las bacterias. Las bacterias, que yo les hablaba al principio de la placa bacteriana, lo que hacen es generar ácidos y esos ácidos son los que destruyen el esmalte. Y cuando destruyen el esmalte, inicia el proceso de caries. Entonces, eso es muy importante, usar la pasta con flúor y la cantidad. Y también hacerse topicaciones con flúor, que muchos pacientes no saben lo que es y que de esa manera podemos prevenir. No es nada invasivo, es colocar unas cubetas con geles y el flúor me ayuda justamente a fortalecerlo al diente. Entonces, fíjense si no va a ser importante prevenir antes de agarrar la turbina, el famoso torno, que a muchos le da mucho terror. Entonces, para eso puedo evitar con el cepillo y con la pasta. ¿Estamos? Y por último, la visita al odontólogo. Algo que estoy pidiendo, medio utópico parece para estos tiempos, porque la mayoría, nadie va al odontólogo, solamente va cuando le duele el diente o cuando ya está a punto de perderse ese diente. Vamos a ser realistas. Entonces, aquí la intención es que ustedes visiten al odontólogo por lo menos 2 veces al año. ¿Para qué? ¿Cuál es el rol del odontólogo? Examinar los dientes, mirar todos los tejidos, no solamente dientes, ¿no? Porque uno descubre viendo la lengua o el paladar lesiones que pueden provocar cáncer. Entonces, yo tengo que prevenir de esta manera, yendo al odontólogo que me observe, porque ustedes no van a saber, no se pueden mirar su boca. Entonces, el odontólogo les va a decir, mira, tienes caries, aquí hay que hacer una limpieza, aquí hay que arreglar, hay que hacer tal cosa. ¿Estamos? Se les va a dar el tratamiento a seguir. Y de esa manera vamos a evitar perder los dientes. En minuto les voy a contar cuáles son las consecuencias que produce la pérdida de dientes, la ausencia de algún diente. Pero aquí la profe Carla me ha comentado que ustedes habían visto un tiempo verbal, que lo estaban viendo este año, que es el present perfect, el presente perfecto. ¿Se acuerdan ustedes cómo es la regla gramatical que usamos auxiliares, verdad? El have o el has, más es el past participle,
el participio pasado, donde uso, por un lado, la tercera columna de los verbos, si es un verbo irregular, o si es un verbo regular, ¿cómo va el verbo? ¿Terminado en qué? En ed. ¿Se acuerdan? A ver, yo les tiro aquí, ya hablando un poco de estos verbos, les voy a tirar unos cuantitos verbos que podemos relacionarlo con esto que estamos viendo, que es el drink, este verbo que es, ¿qué es el verbo? Beber, muy bien. ¿Es un verbo regular o irregular? Muy bien, irregular. O sea que hay una tercera columna. Y en la tercera columna, este verbo se transforma en... ¿Así o no? Sigue, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, si yo les doy una oración, que un alumno se anime a resolverlo, vamos a ver. Try your best. Una oración sencilla, ahí lo estamos viendo en el pizarrón. A ver quién se anima. Ya hemos tirado que el verbo es drunk. ¿Cómo vamos a resolver si tenemos Peter, que es un nombre de un varón? ¿Qué auxiliar vamos a colocar? Has. Después pasa a escribir al auxiliar junto con el verbo. Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Liz. Liz, muy bien. Gracias, Liz, por sumarte. Y bueno, aquí estamos viendo la oración. ¿Y qué será que está queriendo decir esa oración? A ver, ¿alguno que traduzca? Peter ha bebido gaseosa. ¿Se acuerdan que hace un rato hemos visto? Bueno, eso es lo que estamos viendo. Esto es el present perfect. Muy bien, chicos.